En todo lo que fue el siglo XVII, especialmente el siglo XVIII, hubo muchas guerras entre España e Inglaterra, y los ingleses aprovecharon para quedarse con muchos territorios. Por ejemplo, Trinidad. La isla de Trinidad pertenecía a Venezuela, pero hubo un acuerdo con Inglaterra y España, y entonces España le entregó Trinidad a Inglaterra. Y en ese momento Venezuela aún no era un país independiente. También los ingleses se metieron en muchos territorios, construyendo pueblitos y colonias, puestos de mercado, qué sé yo, y fueron poco a poco apoderándose de terreno. Eso lo hicieron en el territorio Esequibo, aprovechando que Venezuela estaba en su guerra de independencia. Sin embargo, fíjense, en 1823, el embajador de Venezuela en Londres reclama ante Londres, ante su majestad británica, como se le decía o se le dice, que los ingleses se estaban apoderando de parte del territorio que le correspondía a Venezuela. Pedro Gual, que era ministro del Exterior, algo así, Pedro Gual le manda una carta diciéndole que esos colonos que se pasaron de cierta zona para acá, que no les corresponde, debían regresar a sus lugares de origen o sujetarse a las leyes de la República de Venezuela. Siguió la guerra, los ingleses no le pararon a eso, Venezuela se separa de Colombia, hay muchas guerras civiles, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Simplemente los gobernantes aquí no estuvieron pendientes nunca de lo que pasaba en el territorio Esequibo. Venezuela, sin embargo, reacciona más o menos hacia los años 40 del siglo XIX, Venezuela más o menos eleva nota de protesta, se da cuenta, ve ya con peligro lo que está pasando allí en el Esequibo. Eso también sucede más o menos hacia los años 50, y así poco a poco, pero nunca hay nada concreto sobre este aspecto. Los ingleses siguen haciendo uso de su poderío. Los ingleses en el siglo XIX eran la primera potencia marítima del mundo, y Venezuela era un país que estaba con muchas guerras intestinas, ¿no? Muchas guerras civiles y estas cosas, y mucho desorden. Así las cosas, llegamos a 1899, que gracias a los Estados Unidos, por intermedio de los Estados Unidos, se llega a un tribunal en París, en 1899, un tribunal que lo preside un juez ruso, y los abogados de Venezuela son norteamericanos. Los ingleses parece que no aceptaron que los abogados fueran venezolanos. Entonces a Venezuela representaron unos abogados de Estados Unidos. En ese tribunal en París, en 1899, los ingleses inclusive dicen que el delta del Orinoco les corresponde. Ya no era nada más el Esequibo, era también el delta del Orinoco. Los abogados norteamericanos lograron quitarle esa pretensión a Inglaterra del delta. Venezuela no perdió el delta del Orinoco, pero este tribunal decidió que el Esequibo era de los ingleses. Esta decisión de este tribunal en París es lo que se conoce como el laudo arbitrar de París. Pasaron los años, pero hacia 1945, en un periódico en Nueva York, se publicó una carta que dejó uno de los abogados de Venezuela, Severo Mal-de-Prevos. Él dejó un memorando y pidió que se abriera y se publicara después que él muriera. En esa carta, Severo explicaba cómo el juez ruso se dejó sobornar por los ingleses y todas las trampas que los ingleses hicieron para arrebatarle a Venezuela el territorio Esequibo. Él contó toda esa historia allí. Obviamente que entonces Venezuela, cuando se entera de esto, denuncia este laudo arbitral, no oficialmente, porque oficialmente Venezuela lo denuncia como nulo e írrito y que no lo reconocía, fue en el año 1962. Antes de eso, Pérez Jiménez se dice, no hay certeza de eso, pero se dice que Pérez Jiménez estaba dispuesto militarmente a recuperar el Esequibo, y lo dijo en varias ocasiones, y se estaba armando para eso. Hasta un portaaviones que es lo que mandó a construir, pero no se terminó, y compró fragatas y una serie de cosas para recuperar el Esequibo por la fuerza. Y se dice que esta operación militar la tenía prevista para julio de 1958. Habló de Rocan en enero de 1958. No, obviamente que no se hizo, pero se dice que él militarmente iba a tomar el Esequibo, algo que iba a ocasionar una guerra con Inglaterra, porque en ese momento, o con Gran Bretaña, en ese momento Guyana pertenecía a Inglaterra. Bueno, así las cosas, Venezuela, como ya dije, denuncia el laudo arbitral, no lo reconoce en 1962, y Inglaterra le da la independencia a Guyana en 1966, quizás también una manera de como lavarse las manos, no queremos ese rollo con nosotros, y ya que Venezuela se entienda con Guyana, ¿no? También se dice que el presidente Chávez, de una forma privada, le comunicó al gobierno de Guyana que Venezuela no iba a reclamar el Esequibo. No, toda una serie de cosas, también de cuestiones de geopolítica, pero esas son cosas que se dicen. Lo que sí es cierto también es que Fidel Castro, ya desaparecido Fidel Castro, presidente de Cuba, siempre estuvo a favor de Guyana, en contra de Venezuela, en este tema del territorio Esequibo. En 1966 se llegó a un acuerdo, el acuerdo de Ginebra, en Ginebra, Suiza, se llegó a un acuerdo donde se establece que el problema del Esequibo se iba
lo iba a resolver las Naciones Unidas a través de un delegado especial de las Naciones Unidas. Y ese es el estatus en el que está. Pero Guyana ha venido denunciando que esta reclamación de Venezuela ha impedido su desarrollo, su progreso, porque allí Guyana no puede explotar todo ese territorio y sin embargo creo que se sabe que lo hacen. Se sabe que empresas chinas y brasileñas están explotando el oro que hay en el Esequibo. Uno analiza estas cuestiones de que un tribunal internacional fallará a favor de Venezuela por un territorio de 150.000 kilómetros cuadrados, que es el Esequibo, en un país donde la gente migra mucho, donde hay tantos problemas, donde hay problemas inclusive de alimentación, de salud, hospitales que están de repente en muy mal estado. Entonces un tribunal internacional fallará a favor de un país así para devolverle un territorio de 150.000 kilómetros que representa prácticamente más de la mitad del territorio, no prácticamente, es así. El Esequibo es más de la mitad de Guyana. Eso es como que a Venezuela le digan un día, ya Zulia, ni Táchira, o mejor dicho, ya no te pertenece ni a Amazonas ni al Estado Bolívar. Ya solo es tuyo. Y quizás Monagas. Eso le pasaría a Guyana si Venezuela recupera todo el territorio Esequibo, que es de Venezuela. El territorio Esequibo es de Venezuela, ahí no hay duda. Ahí no hay duda de que los ingleses trampearon, hicieron trampa y sobornaron para quedarse con un territorio que no les pertenecía. Ahora bien, en parte también es culpa de nosotros. Durante 100 años por lo menos, de 1830 a 1930, en Venezuela creo que se contabilizaron 100 guerras civiles, o sea, prácticamente una por año. Revueltas, montoneras, intentonas golpistas, tumbaban presidentes, etcétera, etcétera. Mientras que los ingleses se estaban metiendo por allá. Bueno, así las cosas, ya estamos en el siglo XXI, 2023. Yo particularmente, en una opinión de César Martínez, yo particularmente no creo que Venezuela pueda recuperar por vías diplomáticas el territorio Esequibo completo. Yo creo que Venezuela debería enfocar su diplomacia a recuperar por lo menos una parte del territorio Esequibo, porque de verdad, siendo objetivos, no creo que ningún tribunal internacional, ni las Naciones Unidas, le vayan a devolver a Venezuela un territorio de 150.000 kilómetros cuadrados, quitándole más de la mitad a otro país, a Guyana. Entonces, claro, sí sería justo que se hiciera, pero no creo que se logre. Mientras tanto, bueno, esperaremos a ver qué pasa con esto, pero yo creo que nosotros los venezolanos debemos entender que va a ser muy difícil que logremos recuperar este territorio.